El gran trabajo. Tomo 2. Alquimia y hechicería. Introducción. De la causa invisible al efecto visible. En el tomo primero se describió el efecto con precisión suficiente para que ya no pueda ser atribuido a la casualidad ni al error histórico, la coerción normalizada, el orden artificial elevado a norma, la sustitución sistemática de la ley natural por la ley humana, y la aceptación social de una estructura que opera abiertamente contra la naturaleza misma de la vida consciente. Aquello que hoy se presenta como organización, protección o progreso no es sino la cristalización visible de un principio que actúa desde un plano más profundo. Todo efecto, sin excepción, remite a una causa. Ninguna arquitectura de dominación se sostiene por inercia. Ningún orden artificial perdura durante siglos sin una inteligencia que lo alimente. El artificio no surge por generación espontánea ni por simple acumulación de errores, y es el resultado de un uso deliberado del conocimiento, orientado, sostenido y perfeccionado a lo largo del tiempo. Este segundo tomo se desplaza precisamente hacia esa región anterior al síntoma, hacia el punto en el que todavía no hay leyes, instituciones ni castigos, sino una decisión fundamental, cómo se emplea la ciencia que produce transformaciones en la realidad. No se trata de juzgar esa ciencia, pues la ciencia, en sí misma, no es moral ni inmoral, sino de identificar el principio rector que la orienta y el propósito al que se subordina. Como se mostró en el tomo 1, ninguna estructura de dominación puede sostenerse únicamente mediante la fuerza. La violencia, por sí sola, es ineficiente, costosa y, en última instancia, inestable. La dominación duradera requiere algo más sutil y profundo: legitimidad simbólica, configuración de sentido, modelado de percepción. Requiere que los dominados no solo obedezcan, sino que crean. Que no solo teman, sino que justifiquen. Que no solo acepten, sino que reproduzcan el artificio como si fuese natural. Esto solo es posible mediante el uso de una ciencia que influye sobre la realidad en todos sus niveles, no solo en el plano material, sino también en el mental, el social y el espiritual. A esa ciencia, en su sentido más antiguo, preciso y despojado de caricaturas, se la ha llamado magia. Este tomo no pretende rehabilitar la magia ni condenarla. Pretende algo más exigente: distinguir su orientación. La bifurcación de los caminos. No existe conflicto más profundo en la historia de la conciencia humana que aquel que divide a quienes buscan alinear su voluntad con la voluntad superior y a quienes pretenden imponer su voluntad particular sobre el orden natural de las cosas. Este conflicto no es político, no es económico, no es siquiera moral en el sentido convencional del término. Es anterior a todas esas categorías y las atraviesa a todas. En su esencia, es un conflicto entre dos formas de utilizar la misma ciencia: la ciencia de la influencia sobre la realidad, comúnmente conocida como magia. La palabra magia, al igual que la palabra ley, ha sido deliberadamente corrompida. El imaginario popular la presenta como superstición, como engaño, como ilusión destinada a confundir a los ingenuos. Sin embargo, en su sentido profundo, la magia no es otra cosa que el conocimiento de que la realidad no es fija, de que responde a principios, de que puede ser influenciada cuando esos principios son comprendidos y aplicados con precisión. La magia es la ciencia de la relación entre causa y efecto en los planos visibles e invisibles de la existencia. Tanto el alquimista como el hechicero trabajan con este conocimiento. Ambos conocen la ley natural. Ambos comprenden que la realidad responde a un orden anterior a cualquier decreto humano. La diferencia no radica en el saber, sino en el propósito que orienta su aplicación. El alquimista utiliza esta ciencia para cooperar con la voluntad superior. Su trabajo no consiste en sustituir el orden, sino en alinearse con él. No busca dominar la realidad, sino comprenderla y actuar en coherencia con sus principios. Su obra no apunta al control de otros, sino a la restauración de la claridad. Por ello, su tarea fundamental es el gran trabajo: poner a la vista de los individuos la ley natural como aquella que gobierna las consecuencias de los seres dotados de conciencia holística. Este trabajo es, en apariencia, sencillo y, precisamente por ello, profundamente revolucionario. No implica crear nuevas doctrinas ni imponer nuevos sistemas. No requiere instituciones ni jerarquías externas. Consiste en mostrar lo que siempre ha estado operando, en despejar la niebla del artificio, en permitir que cada ser reconozca por sí mismo cómo sus actos generan consecuencias y cómo ese encadenamiento constituye el verdadero orden del mundo.
El alquimista no necesita que nadie obedezca, le basta con que vea. La ley natural no se impone, se manifiesta. El hechicero, en cambio, conoce esa misma ley natural con igual profundidad, pero hace de ella un uso inverso. En lugar de revelarla, la oculta. En lugar de permitir que los seres comprendan la relación entre sus actos y sus consecuencias, induce el desconocimiento. En lugar de dejar que la voluntad superior ordene la experiencia, interpone la ley humana, decretos arbitrarios, normas artificiales, sanciones diseñadas no para reflejar consecuencias naturales, sino para producir obediencia. Esta sustitución no es un accidente ni una desviación menor. Es una estrategia deliberada, ejecutada con paciencia y precisión a lo largo de milenios. Su objetivo no es el orden, sino la dominación, y no es la armonía, sino el control, y no es la coherencia, sino la dependencia. Allí donde la ley natural hace responsables a los individuos de sus actos, la ley del hechicero los infantiliza y los somete. Por ello, el conflicto entre alquimia y hechicería no es una disputa entre escuelas esotéricas ni entre tradiciones culturales. Es la manifestación permanente de dos usos opuestos de una misma capacidad fundamental, la capacidad de comprender cómo funciona la realidad y de influir sobre ella. No existe término medio posible, porque toda aplicación de este conocimiento genera consecuencias acordes a su orientación. De la iniciación y la usurpación del sentido. El tomo 1 estableció el diagnóstico de la situación contemporánea, la usurpación de la palabra ley, la construcción de un orden artificial que pretende sustituir al orden natural, y los mecanismos mediante los cuales la coerción opera en las 5 dimensiones inalienables del ser humano. Este segundo tomo no busca repetir ese diagnóstico ni ampliarlo cuantitativamente. Su propósito es distinto y complementario: iniciar. Iniciar no significa adoctrinar ni convencer. Significa abrir una puerta hacia la comprensión interna de la bifurcación que divide a alquimistas y hechiceros, a monarcas interiores y tiranos exteriores, a la anarquía, orden sin imposición, y al caos artificial producido por la dominación. Esta iniciación exige, como primer paso, deshacer las usurpaciones conceptuales que el hechicero ha perpetrado sobre las palabras fundamentales con las que los seres humanos piensan el orden y la autoridad. Así como robó la palabra ley para designar sus decretos en lugar del orden cósmico, también vació y deformó los conceptos de monarquía y anarquía, transformándolos en instrumentos de miedo y confusión. Recuperar el sentido original de estos términos no es un ejercicio filológico ni académico. Es un acto de restauración de la claridad. Porque mientras el lenguaje permanezca usurpado, el pensamiento seguirá siendo conducido, y mientras el pensamiento sea conducido, la libertad será imposible incluso de imaginar. Lo que sigue en este tomo se orienta, por tanto, a esa tarea previa e indispensable: desmontar las deformaciones, restituir los significados, y permitir que la ley natural vuelva a ser vista allí donde siempre ha estado operando.